¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar revisando son lentes. Vamos a ver que solo es una fórmula, ya la vimos en un apartado donde les envié un documento donde venía toda la información. Ahora vamos a ver directamente cómo se resuelven los ejercicios. Nos podemos dar cuenta que esa fórmula es sencilla, ya que solo son fracciones. El inconveniente es que tenemos que tener en consideración ciertos apartados, puesto tenemos que cambiarle signos dependiendo de las características del lente. Para ello vamos a ver qué significa cada uno de ellos. En el post-it pongo cada letra y su significado. Por ejemplo, F significa la distancia focal, P significa la distancia al objeto, mientras que P' o P con una pequeña línea nos dice que es la distancia a la imagen. Hay que entender que cuando nosotros tenemos un objeto real, como puede ser la computadora o el celular, cuando nosotros lo visualizamos sobre un lente, ese lente lo puede transformar. Por ejemplo, cuando agarramos una lupa, lo modifica para que se vea más grande o para que tenga otras características dependiendo de nuestra distancia con el objeto. Eso lo vamos a visualizar ya en ejemplos. Como estamos hablando de una variable que se refiere a la distancia, se va a representar en metros o en centímetros o milímetros. Particularmente para este tema, los metros casi siempre quedan descartados porque los lentes son pequeños y por lo tanto tenemos que utilizar tanto centímetros como milímetros. Los milímetros son muy utilizados, pero también lo pueden expresar en centímetros. Aquí sí depende mucho con qué ustedes se sientan cómodos. Tenemos en la parte derecha, en verde, cuáles van a ser sus características. Por ejemplo, la distancia P siempre es positiva, la distancia P con un guión o la distancia de la imagen es negativa si la imagen es virtual y positiva si la imagen es real. Eso es una característica que se la tenemos que cambiar a la fórmula, aunque no le hagan tanto caso porque posteriormente se las enseñaré ya de manera desglosada para que quede de mejor manera. De igual manera, también tenemos que la distancia F es tanto positiva si el espejo esférico es cóncavo y negativa si es convexo. ¿Ok? Eso tiene que ver ya con la curvatura de mi lente y principalmente es para qué lo voy a utilizar. Tenemos lentes de diferente tipo. Por ejemplo, los que se utilizan en los proyectores para que nada más proyecten como tal, como su nombre lo indica, la imagen que se vea tal cual sale la computadora. Mientras que tenemos las lupas que pueden ampliarlo o también pueden hacer una cierta malformación dependiendo, como les comento, y eso se lo reitero, la distancia. Eso lo pueden ustedes visualizar. Voy a desglosarlo de mejor manera ya cuando lo estemos dibujando los rayos. El rayo lo que me permite es poder observar. Nosotros como tal, nuestro ojo está lleno de lentes y esos lentes que usualmente también lo catalogamos nada más como uno, lo que permite es que nosotros identifiquemos la imagen. Ciertamente también debido a nuestra naturaleza, a veces ese lente pues tiene alguna pequeña malformación que nos evita ver como las demás personas y por lo tanto necesitamos una corrección. Ya tenemos que ir con un oftalmólogo y utiliza esta fórmula. Ellos ya tienen ciertos parámetros para hacerlo y pues ya nos dan el tipo de lente específico que necesitamos cada uno de nosotros, pero aún así hacen una corrección. Entonces, como les comento, los rayos son los que se reflejan en el objeto y después se reflejan con nosotros y nuestro cerebro es el que lo transforma. Pero vamos a ver a qué me refiero cuando hago referencia a rayos y tipo de lentes. Aquí tengo tres figuras que me van a representar lentes convergentes y para ello voy a tener que hacer ciertos aspectos como dividirlos. Aquí un lente siempre va a ser simétrico, entonces lo tengo que dividir en cuatro, primero a la mitad y posteriormente tengo que hacer una línea perpendicular que me va a marcar el centro. Ustedes en su cuaderno lo pueden hacer ya de manera pues bonita y que quede bien ese centro, ¿ok? Entonces, ese punto que vamos a colocar va a ser el que me permita ya dibujar tanto el foco, que fue la distancia focal, siempre lo vamos a considerar a partir de la intersección de esas dos líneas, y también vamos a tener que hacerlo en las demás figuras, ¿ok? Hay que tener siempre en cuenta eso, es simétrico los lentes que vamos a dibujar. Como ya tenemos de las tres figuras cada uno de los focos y cada una de las líneas, después tenemos que dibujar también la distancia focal, pero del otro lado de mi lente. Esa distancia también debe de ser simétrica, entonces va a medir lo mismo que mi distancia focal antes del lente y cada uno debe de corresponder.
Como les comento, aquí su profesor está un poquito chueco, pero va a ser el mejor intento para que los diagramas salgan de manera correcta. Cuando ya tenemos nuestros diagramas, lo que tenemos que visualizar es dónde vamos a poner el objeto. El objeto puede tener tres características. El primero de ellos va a ser que lo vamos a colocar atrasito del foco. ¿Ok? Va a ser el primero y es el que estamos dibujando. Esa flecha que acabamos de ilustrar pues es el tamaño del objeto. Por ejemplo, no es lo mismo tener una computadora a tener un celular. Y de igual manera, no es si tenemos una televisión. Esa altura va a ser modificada, pero el diagrama no. Simplemente nos va a ayudar a poder ilustrarlo de mejor manera. En este momento lo estoy borrando para que se vea de mejor manera y ustedes lo puedan visualizar, porque el objetivo es que hagan la comparación con cada uno de ellos. Entonces, yo lo voy a hacer de manera pues empírica, lo voy a dibujar no teniendo datos, pero sí intentando que se mantenga la simetría. ¿Qué tenemos que hacer con ello? Bueno, tenemos que dibujarle los rayos, que como tal, los rayos es la luz que va a reflejar mi objeto. Cada uno de los objetos que yo tengo va a reflejar. De igual manera lo va a hacer con el ojo. Si nosotros vemos la parte negra que tenemos en el ojo, bueno, ella es la que absorbe la luz y después nuestro cerebro es el que lo procesa. No obstante, cuando nosotros tenemos una gran intensidad de luz, como en las cámaras anteriores que se utilizaba el flash, a veces salía rojo y eso significaba que no tenía la intensidad para poder copiarlo. Ahora lo que voy a hacer es en la punta de la flecha voy a colocar el rayo. El rayo tiene que ser perpendicular a mi eje, pues yo lo voy a llamar Y para que lo comprendamos, tiene que ser perpendicular, es decir, con su regla tenemos que hacerlo que tenga un ángulo de 90 grados y tiene que tocar exactamente donde está esa línea. Después de ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es, a partir de la punta, voy a hacer que toque al punto del foco, pero que está después de mi lente. ¿Ok? Va a ser una flecha y ese va a ser donde va a reflejar el rayo. Como lo estuve comentando, piensen que es una lupa y están visualizando un objeto que está atrás del eje focal. Puede ser un animalito, puede ser una roca, lo que ustedes prefieran. Después necesito dibujar el segundo rayo. Todos los lentes se van a representar por tres rayos. El primero va a ser el tamaño de mi objeto a el centro mejor dicho, más que el centro va a ser a la línea y después al foco. Ahora va a ser de la altura al punto focal, tiene que pasar exactamente a la altura focal y tenemos que dejarlo donde queda la línea que divide a mi lente. ¿Ok? Ya tendremos dos líneas. ¿Qué tengo que hacer con ella? Bueno, ahora tengo que dibujar una línea perpendicular y esa línea perpendicular tenemos que hacer que intersecte con la línea primero que dibujamos. ¿Ok? Si ustedes en su cuaderno no les está tocando, sigan dibujando la línea, ¿ok? La línea amarilla la pueden llevar ustedes hasta donde quieran, pueden llevarla hasta el infinito, igual la línea verde, y va a llegar a un punto donde se intersecten. Ahora me falta la tercera línea. La tercera línea que vamos a dibujar va a ser de igual manera en el punto de la altura de mi objeto y tenemos que visualizar el centro del lente, que es donde se intersectan las líneas azules. Y para ello vamos a colocar entonces un punto en el objeto y vamos a hacer que esa línea toque exactamente en el centro. Y vamos a darnos cuenta que también va a intersectar con las otras dos. ¿Para qué me va a servir esa intersección o qué significa ese punto que acabamos de obtener? Bueno, va a ser donde estamos obteniendo la imagen. ¿Ok? ¿Qué significa? Bueno, que del objeto nuestro cerebro obtiene una semejanza o nosotros lo interpretamos para obtener algo. ¿Cuál va a ser la característica o cuál es el inconveniente de este tipo de configuraciones? Que el objeto esté después del foco de lente. Bueno, si lo comprendemos con el eje de las X, vemos que el objeto estaba en la parte positiva y ahora está en la parte negativa. Eso me está indicando que pues evidentemente el objeto se acaba de voltear. Nosotros estaríamos visualizando pues totalmente de cara opuesta un objeto. Lo podríamos asimilar con los espejos, que si tenemos un espejo de belleza, mientras más nos vayamos alejando de esos espejos que tienen una cierta graduación, que si nos acercamos nos vemos hasta los poros de la piel, bueno, si lo van alejando va a llegar a un punto donde pues se vea volteada nuestra cara, ¿vale?
Y aquí vamos a dibujarlo. Por ejemplo, si tenemos un celular y la pantalla está en la parte de arriba, de manera real, pues eso es lo que tendríamos, ¿vale? Pero el lente, ¿qué estaría haciendo? Bueno, nos estaría volteando. Estaríamos viendo el mismo celular, pero con la pantalla al revés. Y eso es a lo que se le llama una imagen virtual. En este caso, el objeto es el real y la imagen es virtual. Estaríamos viendo lo mismo, pero volteado. Como les comento, si tienen en su casa un espejo de esos que tienen, que dice por 2 por 10, que significa que tiene una graduación, bueno, utilícenlo y vean qué sucede. También les recomiendo que agarren una lupa, si no la llegan a tener, bueno, cuando la tengan en la mano, recuerden la clase de física y empiezan a jugar. Ahorita vamos a ver qué pasa con los otros dos apartados para que puedan divertirse con la lupa y le digan, mira, te puedo apostar que si la alejas no se va a ver nada o si la alejas se va a voltear el objeto. El segundo caso que vamos a tener es qué pasaría si ahora el objeto lo colocamos exactamente en el foco. Ustedes se pueden preguntar, ¿y cómo sé el foco de cada uno de los lentes? Bueno, eso ya viene estipulado y por eso les digo, en el caso de la lupa, pues van a tener que jugar con ello. O si ya viene en el manual, pues qué mejor, ¿vale? Si no, pues vamos a tener que estar jugando. Vamos a dibujar entonces la altura y de igual manera dibujamos una línea perpendicular a el eje que divide a mi lente en dos y vamos a dibujar el rayo. Ese va a ser el primer rayo que dibujemos y después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que llevar ese rayo por el foco pero que está atrás de mi lente, que es el que me va a generar la imagen. Ya tendríamos la primera. ¿Cuál es el inconveniente? Que la segunda línea que tenemos que dibujar, si se acuerdan en el anterior ejemplo, es de la altura de mi objeto hacia el foco. Pero si se dan cuenta no podemos dibujarla porque directamente están exactamente en el mismo punto. Entonces esa línea la vamos a tener que omitir. No se puede dibujar, que fue lo que acabo de quitar, ¿vale? Porque simplemente es la altura de mi objeto. Entonces ya estaremos eliminando una de las líneas. ¿Tengo que hacerla? Siempre la tengo que hacer, pero pues en este caso no se puede hacer. ¿Cuál es la tercera línea? La tercera línea que tengo que dibujar es de la altura de mi objeto al centro. Ya señalé los puntos y por lo tanto tengo que juntarlos. De igual manera, pues ese va a ser mi tercer rayo. Recordemos, el primero es de la altura perpendicular a mi eje que las divide en el eje de las y después la sigo donde está el foco. El segundo es de la altura al foco y el tercero es directamente de la altura al centro de mi lente. Y para ello entonces vamos a tener que juntarlos. No obstante, al juntarlas vamos a tener algo particular. Va a suceder que la línea verde que tenemos que está tocando exactamente en el foco detrás del lente y la línea café que acabamos de dibujar son paralelas. Que tal vez aquí en el pizarrón digital no se ve tan plasmado, pero son paralelas. Si ustedes van siguiéndolo con su regla y transportador, etcétera, su juego geométrico de manera pues bien hecho, se van a dar cuenta que son paralelas y por lo tanto las líneas paralelas tienen una característica que nunca se van a tocar. Entonces, como no se van a tocar, ¿qué va a pasar con la imagen? Pues nunca la voy a poder enfocar. Significa entonces que si el objeto está sobre el foco, yo no voy a tener una imagen, la imagen no va a existir. Y por lo tanto, ese caso nunca lo vamos a visualizar ya con la lupa, si le estamos haciendo el ejemplo de manera práctica, o nunca lo voy a ver en un ejercicio porque directamente el resultado es no hay imagen. Y por último, vamos a tener ahora el caso donde el objeto está entre el lente y el foco. Para ello vamos a dibujar de igual manera el objeto a una altura pues estándar, lo voy a colocar a la altura que me permita dibujarlo y entonces esa es mi distancia al objeto. Tenemos que dibujar los tres rayos de siempre que van a ser de la altura hacia la línea que está dividiendo a mi lente. Lo voy a dibujar de otro color para que se vea plasmado qué es lo que vamos a hacer. Tiene que ser perpendicular, eso tiene que quedar claro. De igual manera, tengo que colocar el punto del foco que está detrás del lente, que es F', y pues tenemos que hacer que se conjunten. Ya tenemos entonces el primero, si se dan cuenta en los tres diagramas lo dibujamos de la misma manera. ¿Cuál va a ser el siguiente rayo? Pues el rayo que tenemos que dibujar es del objeto al foco. ¿Cuál es el inconveniente o qué nos va a complicar ahí? Que el foco ahora está en la parte de atrás. En el primer ejercicio lo teníamos enfrente y era fácil. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar los dos puntos
y vamos a juntarlos, pero voy a hacer una línea que toque hasta la línea que está dividiendo a mi lente y voy a poner líneas punteadas entre la línea que junta, que toca a la altura del objeto y al foco. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer con líneas punteadas para que se vea que está tocando y posteriormente voy a dibujar una línea que toque directamente a pues lo que estamos pues, dividiendo a mi lente. Entonces ya tendría dos rayos, ¿vale, jóvenes? De igual manera, tenemos que dibujar una línea perpendicular. Eso lo podemos dejar para después o lo podemos hacer al instante. Eso va a depender ya de lo que ustedes quieran hacer y también va a depender de qué tanto tamaño sea su diagrama. Principalmente porque después vamos a tener que hacer ajustes para ver exactamente dónde está la imagen, ¿vale? Pero tienen que tener en cuenta eso. Siempre las líneas que tocan pues, al eje que divide a mi a mi lente, pues le tengo que dibujar una línea perpendicular. Y es la línea verde que acabo de colocar. Entonces, la línea verde es mi segundo rayo. La línea rosa es mi primer rayo y por lo tanto me falta el tercero. El tercero, si recuerdan, es juntar la altura del objeto, que es la flecha negra, donde está el puntito amarillo, al centro, que el centro es la línea de intersección del eje X y el eje Y, que yo lo estoy nombrando así para que se nos haga más sencillo, y de igual manera tengo que dibujarlo, lo voy a hacer de otro color para que se vea la diferencia. Y ustedes pueden decir, bueno, me está dando algo parecido al segundo ejemplo, porque son paralelas, eso es más que evidente. No obstante, aquí vamos a tener una tercera línea, la línea verde. Y de igual manera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora tengo que llevar esas líneas que primero dibujé hacia la derecha, ahora las voy a juntar en línea punteada hacia el lado contrario. Si se dan cuenta, le estoy poniendo unas flechas para que se dé cuenta hacia dónde van los rayos. No obstante, me lo va a reflejar con unas líneas punteadas, ¿ok? Que la imagen lo que me significa es lo que yo voy a ver. Y estoy poniendo la línea punteada, morada, que me va a permitir saber dónde se intersecta exactamente con mi línea verde. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, yo dibujo indistintamente las líneas y ya después lo puedo ajustar con la regla para ver a dónde se intersectan. Como les digo, las líneas pueden llegar hasta el infinito, inmediatamente nosotros podemos ajustarle. Entonces ya tenemos la línea morada, que vemos que sí va a intersectar con la línea verde y solo nos haría falta ahora intersectar la línea morada. Bueno, aquí su profesor está un poquito chueco, pero tendrían que intersectar de manera pues ideal, como sucedió en el primer ejemplo. Aquí es un poquito complicado porque tenemos que hacer líneas punteadas y como les comento, pues tenemos que alargar la línea verde para ver exactamente dónde intersecta. Ese punto donde va a intersectar, que es les recomiendo que ustedes lo hagan en su cuaderno para que vean que sí lo hace de manera correcta. Bueno, yo lo voy a poner ese punto y exactamente ahí voy a dibujar la altura de mi imagen. ¿Qué va a suceder o qué pueden notar ya contrastándolo? Lo primero que pueden observar es que el tamaño de mi objeto es casi la mitad, ¿ok?, del que yo estoy dibujando, casi la mitad de la imagen, pero la imagen está del lado correcto, entonces esa es una imagen real. Yo voy a ver exactamente a mi objeto tal cual es, pero lo voy a ver más grande. Y aquí ya tendríamos los tres casos. El primero es cuando el objeto está detrás del foco, el segundo es cuando el objeto está sobre el foco y el tercero inmediatamente es cuando el objeto está entre el foco y el lente. Como les indico, les recomiendo que prueben este tipo de fenómenos con una lupa que ustedes tengan. Si no usan lentes, si conocen a alguien que tenga una graduación alta, también pueden aplicarlo. Agarren un objeto pequeño para que puedan estar jugando. Los focos ya vienen prediseñados. En las lupas casi no tanto porque sobre todo las que encontramos en las papelerías normales, pues no le interesa tanto porque son para fines de uso cotidiano. No obstante, los de graduación, pues ahí sí ya tienen que tener el foco bien diseñado. Pero como estamos en la parte empírica, pues ustedes pueden ir jugando. Primero acerquen mucho el objeto, que sea pequeño para que puedan visualizarlo con las distancias. Después vayan agradando la distancia. Va a llegar un punto donde se van a encontrar en el segundo caso, donde no van a ver nada. El caso 3 pues es muy sencillo de notar porque es cuando se amplía la imagen y el primer caso puede ser un poquito complicado, pero si le llegan a atinar,
que es que estén jugando bastante con las distancias, que el objeto esté a una distancia considerable del foco, van a darse cuenta que el objeto se va a voltear. Y eso nos va a permitir poder ver ya en la vida real qué sucede con este tipo de temas. Pero, pues como nosotros somos también de deslizar el lápiz directamente en el papel, pues vamos a ver cómo se resuelven y para ello les voy a dejar ya las fórmulas directas de cómo visualizar. También les voy a enseñar otro tipo de lente. Aquí lo que tenemos ya es un lente divergente. Aquí los rayos son un poquito más eh, pues abstractos al dibujarlos porque el objetivo es que se van a centralizar en los focos. No obstante, no nos va a interesar tanto el diagrama porque solo vamos a tener una fórmula para aplicarlo y de ahí no vamos a variar. Y por lo tanto el convergente se vuelve más interesante. Porque si yo lo dibujo a escala y lo hago bien con un juego geométrico, no como su profesor que lo estaba intentando pues estimar en la pizarra digital, bueno, les va a salir que si ustedes miden la imagen, pues les va a dar la altura y de igual manera, si miden ustedes la distancia del centro a la imagen, pues también se las va a dar, que es lo mismo que van a obtener cuando ustedes la calculen. Para ello entonces voy a tener tres ecuaciones. La primera es cuando el foco está entre el objeto y la lente. Este es el caso uno que dibujamos, ¿vale? Cuando teníamos que el objeto va a obtener una imagen virtual, que el objeto se va a voltear cuando nosotros lo visualicemos. La figura 2 es cuando el objeto se encuentra entre el lente y el foco. Es la imagen, bueno, el ejemplo 3 que dibujamos los rayos. Cuando la imagen queda tal cual, pero se amplía. Y por último, la fórmula dice cuando las lentes son divergentes, que es las figuras que tenemos en la parte superior. Como les comenté, el caso 2 de cuando el objeto está sobre el foco no nos interesa porque ¿cuál es la respuesta? Inmediatamente que no hay imagen. Por lo tanto, son las fórmulas que vamos a utilizar y tenemos que saber cuáles son los signos que van a corresponderlo. El primero, como se pueden dar cuenta, es positivo, el segundo es negativo, directamente hacia la distancia de la imagen, lo voy a volver a señalar, es positivo todos los términos en el primer caso, en el segundo la distancia a la imagen es negativo y por último, cuando las lentes son divergentes, la que es negativa es la distancia al objeto. Bueno, pero ya vimos mucho teoría, vimos muchos rayos, vamos a aplicarlo. Vamos a verlo en ejemplos. El primer ejemplo me dice lo siguiente. Un objeto se coloca a 40 centímetros de una lente convergente que tiene una distancia focal de 25 centímetros. ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Inmediatamente voy a dibujar el diagrama que corresponde. Ese es el caso que vimos, el primerito que dibujamos, y vamos a ver qué fórmula tenemos que aplicar. Aquí tenemos que ver cómo se comporta. Primero vemos que el foco es el que está primero, que lo que nos dice que son 25 centímetros. Como es simétrico, el foco que tenemos detrás también del lente pues son de 25 y la distancia al objeto son 40 centímetros. Entonces tenemos el primer caso, el caso donde el objeto está detrás del foco. Para ello, de las tres fórmulas que tenemos, la primera que vamos a utilizar y la primera que tenemos de izquierda a derecha es la que necesitamos, la que voy a colocar en un recuadro. Para ello la voy a escribir más grande para que ustedes la visualicen de mejor manera. Es 1 sobre la distancia focal entre 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Lo que tenemos que notar es qué variable es la que yo quiero. Y lo que nos dice que es que la distancia de la imagen. Por lo tanto, es P' o P con una línea en la parte de arriba. Necesitamos exactamente eso. Por lo tanto, tenemos que despejar la primera de mis variables, la que estoy palomeando. ¿Qué sucede o qué tenemos que hacer? Cuando no tiene un signo acompañado a la izquierda, nos está indicando que es positiva. Entonces la vamos a pasar del otro lado, restando y lo estoy escribiendo en café en la parte derecha. 1 sobre f menos 1 sobre p es igual a 1 sobre p'. ¿Ok? Ya tenemos los datos, los tenemos en el diagrama. Lo que tenemos que hacer directamente es, pues simplemente pasarlos a la fórmula. Es sustituir. Y para ello lo voy a hacer de otro color para que se visualice de mejor manera cómo lo vamos a estar haciendo. Va a ser 1 sobre 25 centímetros, que es la distancia focal. Aquí, como se pueden dar cuenta, pues vamos a trabajarlo en centímetros y la distancia del objeto son 40 centímetros, ¿vale? Entonces vamos a escribirlo y lo vamos a igualar sobre 1 sobre P', que es la distancia de la imagen.
Aquí pueden ustedes manejar tanto fracciones como decimales. Yo voy a hacer las operaciones y lo voy a manejar en decimales para que pues la mayoría de ustedes pueda contemplarlo, pero también lo pueden hacer en fracciones. Aquí sí es dependiendo de cómo sea su agrado el realizar este tipo de operaciones. El resultado nos está dando 0.015, ¿ok? Voy a manejar pues tres decimales después del punto. Y como se pueden dar cuenta, las unidades es 1/centímetro. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que puedo hacer es, puedo escribir las unidades como centímetro a la -1, pero voy a aplicar una propiedad. Cuando yo tengo un inverso, lo que voy a hacer es cambiarlo de posición. P' que estaba abajo del 1 solo sucede cuando tenemos un 1. Entonces la voy a pasar para arriba y lo que tenía del otro lado en la parte de arriba lo voy a pasar en la parte de abajo. Estoy invirtiendo. Es una propiedad. Simplemente lo que estoy haciendo, ustedes lo pueden hacer directamente en su calculadora si le ponen a la -1. ¿Ok? Y como les comento, solo porque está el 1 en la parte de arriba de P', puedo hacerlo. Entonces, directamente lo voy a pasar y voy a hacer la operación. Va a ser 1 entre 0.015 centímetros a la -1. ¿Ok? No estoy afectando nada. Y ese resultado nos está dando 66.666 centímetros, ¿vale? Ya estamos obteniendo directamente la distancia a la imagen y se pueden dar cuenta que no son 40 centímetros. Eso sí ya no es simétrico. Del objeto a la imagen estamos obteniendo pues mayor distancia. ¿Cuánto va a ser? 66.66. Es muy sencillo el obtener el resultado. ¿Ok? Vamos a verlo en otro ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo de lentes convergentes porque son los más interesantes, donde podemos visualizar lo que dibujamos. Y vamos a ver este ejemplo que nos dice un objeto se coloca a una distancia de 5 centímetros de una lente convergente cuya distancia focal es de 13 centímetros. ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Ya estoy copiando lo que dibujamos en el primer apartado. De igual manera estoy colocándole pues alturas indistintas porque no nos los dice el problema, pero aún así no afecta, ya que el diagrama que vamos a obtener va a ser el mismo. Y como les estoy comentando, es el tercer caso, entonces voy a aplicar la segunda fórmula. El objetivo es que visualicen cómo funciona cada una de ellas. En este caso, pues de igual manera quiero la imagen. Entonces voy a escribir la fórmula y ¿qué es lo que voy a querer obtener? Pues es la distancia de la imagen, que es P'. ¿Ok? ¿Qué características tengo en este problema? Que la distancia focal pues está más lejos que la distancia al objeto. Entonces, vamos a ver, quiero lo que estoy subrayando, o mejor dicho, lo que estoy encerrando. Y de igual manera, el símbolo que está a la izquierda va a ser positivo si no aparece en mi operación. Entonces, si está sumando, lo tengo que pasar del otro lado con el signo contrario. Para ello va a ser 1/f menos 1/p va a ser igual a menos, porque el signo no se está yendo, el signo se mantiene, porque es el que corresponde a ese apartado. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente sustituir los valores. Va a ser 1. ¿Cuánto es la distancia focal? Pues en el problema nos lo están indicando, pero lo vamos a dibujar para que nos quede claro y nos quede todo en el diagrama, que tengamos ya las unidades y todo lo que corresponde. Son 3 centímetros de la distancia focal y 5 centímetros hacia mi objeto. Entonces ya estamos sustituyendo. Es 1/13 menos 1/5. Tengo que manejar las unidades. Eso siempre lo vamos a tener que manejar. Aquí tenemos un pequeño detalle porque estamos colocando metros, pero vamos a hacer la modificación. ¿Ok? Y de igual manera mantengo el menos. ¿Ok, jóvenes? Aquí siempre hay que tener cuidado con los signos, porque si no los manejamos nos va a causar un inconveniente. Entonces, aquí ya hacemos la operación y de igual manera vamos a manejar tres decimales, resultado es menos 0.123 y las unidades van a ser centímetros. Como les comento, aquí habíamos cometido un error en la parte de arriba, lo voy a colocar como centímetros a la -1 porque están en la parte de abajo y los signos se van a mantener. ¿Cómo quito esos signos? Pues voy a multiplicar toda la ecuación por menos. Eso no afecta porque estoy haciéndolo de los dos lados de la ecuación. Siempre que afectemos los dos lados, nunca la vamos a modificar. Entonces ya toda la operación es positiva. ¿Cómo vamos a quitar o cómo v'amos a despejar ese P'? Pues vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el apartado anterior. Como está afectado hacia el 1, voy a hacer más pequeña la pantalla para que se visualice. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar
P' que estaba abajo la voy a poner arriba y voy a igualarla, y ahora lo que estaba arriba lo voy a poner debajo del 1. Va a ser 0.123 centímetros a la menos 1. ¿Ok? No estamos afectando ninguna operación, es una propiedad que podemos hacer, que su calculadora hace inmediatamente si le ponen en la menos 1. Y estaríamos obteniendo un valor de 8.13. ¿Ok? Si recuerdan, al inicio del video vimos algunas características que nos indicaba que podemos tener variables negativas dependiendo de las características de mi lente. No obstante, estas fórmulas ya lo tienen, por lo tanto no tengo que aplicarle ningún signo. Inmediatamente aplico la fórmula que están en estos apartados, en los tres que tenemos aquí, y ya no tengo que hacer nada. Todos los signos me van a salir, o mejor dicho, todos los resultados me van a salir con signo positivo. Entonces, estas tres fórmulas son las que nos van a interesar porque ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya no tengo que aplicarle absolutamente nada. Simplemente vamos a hacer el diagrama y inmediatamente aplicamos o sustituimos los valores que nos da el ejercicio. Y por último, vamos a ver cómo se va a aplicar la tercera fórmula. Y para ello vamos a necesitar otro tipo de lente. Aquí el ejemplo nos dice que un objeto se coloca a 8 centímetros de un lente divergente que tiene una distancia focal de 12 centímetros. ¿Cuál va a ser la distancia de la imagen? De igual manera lo que nos están pidiendo. Aquí inmediatamente subrayo la fórmula porque solo tenemos una cuando tenemos este tipo de lentes. Aquí, como les comento, los rayos no son necesarios porque, pues, al final de cuentas solo tengo una fórmula para aplicar. ¿Los puedo dibujar? Sí, aunque aquí resulta que van a ser perpendiculares y van a tener otras características. Ahí abordamos el diagrama que les dejé en las fórmulas, en el que vimos al intermedio después de dibujar los rayos. Aquí solo voy a simbolizar cómo están las distancias, ¿ok? Cómo está el objeto colocado hacia el lente, que de igual manera estamos dibujando, lo partimos en cuatro como hacíamos con los lentes convergentes, y dibujo el foco y el objeto. También vamos a tener del otro lado el F' o la distancia focal después del lente. El diagrama, aparte de que me va a servir para recuperar los datos, pues es para simbolizar qué va a suceder. Y vamos a copiar la fórmula. Aquí sí va a modificar lo que estábamos visualizando. Vamos a tener 1 sobre F va a ser igual a 1 entre F, entre P' menos 1 sobre P. Aquí sí, mucho cuidado, jóvenes. La fórmula sí cambia de posición. ¿Qué vamos a querer? Pues va a ser la distancia de la imagen. En los tres problemas nos ha interesado eso porque es lo que casi siempre nos van a preguntar. Y ahora tengo que pasar lo que acabo de encerrar. ¿Qué signo tiene? Tiene un menos. Entonces lo tengo que pasar del otro lado con signo contrario. Voy a poner 1 sobre F y el signo contrario es más. Entonces va a ser 1 sobre P. Y lo que me va a quedar del otro lado es 1 sobre P'. Y no estoy haciendo nada más que aplicar pues la regla de los signos. Y voy a sustituir. El eje focal tiene una distancia de 11 centímetros más la distancia al objeto, que son 8 centímetros. Aquí podemos notar que pues las unidades estamos manejando las pequeñas porque el lente no me permite hacer grandes cosas. Si ya estamos hablando de un telescopio o otro tipo de aparatos de esas características, bueno, ahí sí ya podemos manejar metros, pero para fines prácticos vamos a manejar distancias pequeñas. Entonces tenemos que aplicar la operación 1 sobre 11 más 1 sobre 8 y vamos a obtener 0.216 centímetros a la menos 1. De igual manera estamos manejando tres decimales. ¿Y cómo vamos a quitar ese 1 sobre P a la menos? Pues vamos a aplicar lo mismo. Va a ser P' y ahora voy a invertir la posición. Va a ser 1 sobre 0.216 centímetros. Como les reitero, solo aplica cuando tenemos esas características, que pues solo está pues el inverso de uno de mis unidades y por lo tanto estaríamos obteniendo un resultado de 4.63 centímetros. La aplicación de la fórmula son muy sencillas, son muy rápidas. La única propiedad que nos puede causar intriga es la del último paso, pero como les comento, su calculadora tiene un símbolo de x a la menos 1 que hace inmediatamente lo que yo les estoy enseñando. ¿Ok? Si le ponen al 0.16, ese a la menos 1 inmediatamente se los está dando. ¿Vale? Entonces, con eso estaríamos terminando nuestro curso, que es la parte de óptica. Son muy sencillos, muy rápidos y fácil de notar. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto los revisamos. Si no hay dudas, les agradezco mucho el tiempo y dedicación que han tenido a lo largo de todas estas semanas, estos meses.
y espero que se hayan llevado un poco de lo que traté de transmitir del conocimiento, mínimo un poquito de teoría, pues que les sirva en la vida cotidiana, que lo ejemplifiquen, algunas veces con ejemplos un poquito burdos, un poquito hasta tontos, pero pues también es para que se diviertan. La física puede parecer complicada y puede ser temerosa cuando vamos iniciando, pero hay cosas que podemos visualizar y hacerla más divertida. A veces la teoría es mucho más divertida que el aplicarlo en matemática, de manera matemática, pero la necesitamos. Entonces, espero que pues les sirva de algo y fue un placer el estar con ustedes durante todo el semestre. Espero verlos pronto y nos vemos en el siguiente video.